Buenas tardes, mi nombre es Jimena y yo les voy a hablar sobre los efectos de las fibras dietéticas, micronutrientes y fitonutrientes en el microbioma intestinal. Esta es la bibliografía en formato Vancouver. De acuerdo con los puntos más destacados del artículo, tenemos que el microbioma intestinal es la clave para la salud humana. Asimismo, una dieta rica en fibra, fitonutrientes y micronutrientes mejora la diversidad microbiana. De acuerdo con la fibra dietética, tenemos que se ha demostrado que las fibras tienen efectos fisiológicos beneficiosos en los seres humanos. Por ejemplo, la fibra se puede subdividir en las formas no fermentables insolubles o fermentables solubles. En el caso de las dietéticas insolubles, por ejemplo, las celulosas, la hemicelulosa y fructanos, están presentes en harina integral, arroz, frutos secos, frijoles y verduras. Estas fibras se caracterizan por su efecto de volumen y su alta fermentación por la microbiota intestinal, lo que resulta en la producción de ácidos grasos de cadena corta. En el caso de las fibras solubles, por ejemplo, la pectina, goma guar y inulina, están presentes en los cereales integrales. También hay que considerar las legumbres, semillas y frutos secos. En este tipo de fibra se caracteriza por ser viscosa y crear una forma gelatinosa en el intestino que puede realizar la absorción de nutrientes. Por ejemplo, la glucosa y lípidos. Los prebióticos son otra clase de fibras insolubles. En este caso, cuando se consumen, inducen a cambios en la composición o en la actividad de bacterias gastrointestinales, lo que causa beneficios para la salud. Pues se sabe que el consumo de prebióticos cambia la diversidad de la microbiota intestinal y aumenta la producción de SCFA. En el caso de los fitoquímicos y microbioma intestinal, se dice que solo el 5 y el 10% de los fitoquímicos se absorben en el intestino delgado, mientras que el 90 al 95% restantes son transformados por la microbiota colonial resistente. El metabolismo y la absorción de fitoquímicos pueden tener posibles efectos sistémicos en la salud, es decir, efectos cardioprotectores y de protección contra la toxicidad de la glucosa. Esto se debe en parte a un aumento de polifenoles en la dieta, que se ha relacionado con la prevención de diversas enfermedades crónicas. Y bueno, también tenemos a los fitoquímicos dietéticos no absorbidos, que estos regulan directamente a la microbiota. Tenemos a los flavonoides, que mejoran la diversidad microbiana, además de mejorar la diversidad microbiana fecal. Este sugiere que los flavonoides dietéticos podrían producir efectos protectores y terapéuticos sobre la obesidad, es decir, sobre las enfermedades o trastornos metabólicos. Los altos niveles de carotenoides se asocian con un menor riesgo de enfermedades crónicas y contribuyen a la salud del microbioma intestinal. Esto se obtiene de distintas fuentes, como los de origen vegetal. En el caso de los glucosinolatos, son compuestos que contienen azufre y están presentes en las verduras crucíferas. Se asocian al contexto preventivo de la modulación del microbioma intestinal. Y por último tenemos a las alicinas, que se encuentran particularmente en el ajo, que tiene principalmente efectos cardiovasculares. Es importante mencionar también a los micronutrientes. En este caso tenemos a las vitaminas, tanto como las vitaminas del complejo B, como las vitaminas A, D, E o K. En el caso de las vitaminas del complejo B, muchas son sintetizadas por la microbiota. En este caso, la deficiencia afecta a la estructura microbiana. En el caso de los minerales, a nivel intestinal, la microbiota afecta la absorción de calcio, magnesio y hierro. En el caso del hierro, su absorción está modulada por la microbiota y su suplementación puede promover patógenos. En el zinc, modula la diversidad bacteriana. Su deficiencia o exceso altera la microbiota. En el caso del selenio, correlaciona con mayor diversidad microbiana y tiene funciones antioxidantes. La primera pregunta planteada fue: ¿qué papel juegan los ácidos grasos de cadena corta en la inmunidad y en la modulación del microbioma? La respuesta fue que en el caso de papel en la inmunidad,
El butirato actúa como modulador inmunológico. A su vez estimula la producción de citocinas, mejora la respuesta inmune en la actividad de receptores y por supuesto modula la actividad de células inmunes como macrófagos y células T reguladoras. Además de tener efecto epigenético mediante la inhibición de histona, y lo cual regula la expresión génica en las células inmunes y epiteliales. La pregunta surgió porque estas moléculas, especialmente el butirato, son moléculas destacadas en el artículo como elementos claves en la interacción entre la dieta. Entonces, desde mi perspectiva, nos dio interés en comprender cómo una intervención dietética, como el aumento de la fibra, puede influir en la producción de ácidos grasos y así fortalecer la barrera intestinal. Otra respuesta es que los ácidos grasos son producidos por la microbiota intestinal a través de la fermentación de carbohidratos. En este caso, aparte del butirato, puede ser el acetato y el propionato. Pero nos enfatizamos más en el butirato porque en este caso participa en otras funciones como lo que es en la regulación inmunitaria, el crecimiento celular y la función de barrera intestinal. Pues además de favorecer la producción de mucina intestinal que protege la barrera epitelial, también participa como fuente de energía y pues prácticamente el butirato es una fuente energética para los colonocitos que mejora la integridad del epitelio. Como parte de la reflexión podemos decir que el conocimiento de los ácidos grasos de cadena corta nos invita a conocer más sobre el papel del intestino, no solamente como un órgano digestivo, sino como un órgano inmunológico y metabólico. Asimismo, refuerza la idea que la alimentación no solo nutre al cuerpo, sino también al ecosistema microbiano que lo habita. La segunda pregunta es, ¿cómo podría el aumento de fibra soluble e insoluble en la dieta mejorar enfermedades? En este caso, la respuesta que obtenemos es que el aumento de fibra insoluble en la dieta puede mejorar varias enfermedades mediante distintos mecanismos. Esto se debe, por ejemplo, a que las fibras solubles fermentan el colon, lo cual produce una mejora en la sensibilidad de insulina y regula el metabolismo lipídico. La pregunta se planteó porque el artículo destaca de forma consistente que la fibra dietética, tanto como soluble e insoluble, es clave para la producción de butirato, un metabolito con efectos antiinflamatorios. Pues a pesar de que comemos gran cantidad de alimentos, que realmente no le tomamos tanta importancia a las fibras. Otra respuesta es que el aumento en la ingesta de fibras solubles e insolubles es beneficioso debido al impacto en la producción de ácidos grasos de cadena corta, especialmente en el butirato, pues es un metabolito producido por la fermentación bacteriana de la fibra que tiene efectos antiinflamatorios, inmunorreguladores, de fortalecimiento de la barrera intestinal, entre otros. Pues el butirato no solo actúa como una fuente energética para los colonocitos, sino que también regula la expresión de citoquinas, que a su vez mejoran las uniones entre el epitelio y modula el sistema inmune. En el caso de la reflexión me hizo pensar en cuántas veces abordamos patologías gastrointestinales con un enfoque farmacológico, y así olvidamos que la alimentación puede ser una herramienta terapéutica. Pues con esta pregunta nos ofrece información terapéutica fácil y accesible basada en cambios dietéticos que podría beneficiar a todos los pacientes, no solamente a pacientes con problemas gastrointestinales. La tercera pregunta es ¿qué efectos y cuál es la importancia que tienen los flavonoides sobre la composición del microbioma intestinal? Pues los flavonoides promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas como Lactobacillus y reducen la proliferación de bacterias patógenas. Al modular la microbiota, los flavonoides ayudan a disminuir marcadores inflamatorios, lo que es beneficioso como enfermedades como el síndrome metabólico y la obesidad. Asimismo, la importancia clínica de los flavonoides es que actúan como moduladores del eje del intestino-inmunidad y contribuyen al mantenimiento de una barrera intestinal sana al reducir la permeabilidad intestinal, además de que influyen en el metabolismo sistémico de glucosa y lípidos mediante sus efectos sobre la microbiota. Esta pregunta se plantea con la intención de resaltar la importancia de los flavonoides, pues a pesar de que están presentes en alimentos comunes como en frutas y verduras, generalmente no se le toman importancia
o al menos nosotros no nos los comemos pensando en la importancia de que tiene flavonoides. Y pues los convierte en una intervención dietética práctica y accesible, además de que son compuestos presentes en alimentos cotidianos, pues va mucho más allá de un simple valor nutricional, pues interactúa directamente con la microbiota modulando su composición y generando metabolitos beneficiosos. Además, la pregunta busca destacar la necesidad de valorar una dieta no solo por lo que aporta al cuerpo humano, sino por cómo alimenta y modifica el ecosistema microbiano intestinal. Otra respuesta es que los flavonoides tienen un impacto significativo en la composición y en la función del microbioma intestinal, pues su importancia radica en que al ser metabolizados por la microbiota generan compuestos bioactivos con efectos antiinflamatorios, antioxidantes y metabólicos. Estos compuestos ayudan a mejorar el metabolismo de la glucosa, reducir la obesidad y pues además su efecto se potencia cuando se combina con fibras prebióticas, lo cual sugiere un papel más prometedor. En el caso de la reflexión, nuevamente nos invita a ver la alimentación desde una nueva perspectiva y no solo como una fuente de energía. Nos recuerda que la prevención de enfermedades puede comenzar con decisiones sencillas y cotidianas, como aumentar el consumo de frutas, de verduras, de alimentos mínimamente procesados. De acuerdo con mi experiencia, puedo decir que al usar la inteligencia artificial fue al principio muy confuso para mí. Tenía muchas dudas de cómo se utilizaba, porque para decir verdad yo nunca la utilizo. Generalmente la utilizo para buscar conceptos y eso generalmente es con Google, pero utilizar así una app generalmente no. Estoy generalmente muy acostumbrada a leer, a investigarlo por mi cuenta, para nutrir mi cerebro y cosas así. Generalmente desde que entré a la carrera siempre me habían dicho de no tienen que utilizar nada de internet, puros libros y así. Y al momento de entrar en esta clase fue un conflicto para mí porque yo ya tenía un poco ese hábito. Entonces después, como segundo paso, al momento de tener ideas revueltas, tenía un poco de miedo que lo que pusiera mi información aparentemente estuviera bien, pero realmente estuviera mal. Pero después de encontrarle manera y saber cómo preguntar, empecé a hacer mi investigación y empecé a utilizarlo. Y al momento de utilizarlo me di cuenta que fue algo muy práctico, fue muy fácil de abordar el artículo, porque a pesar de que son muchas hojas, generalmente se nos queda el 30% de la información. Entonces fue algo muy padre porque me ayudaba a sintetizar muy bien la información. Aunque me daba un poco miedo de que la inteligencia artificial me diera una respuesta que fuera completamente distinta a la que yo tenía pensada o incluso que estuviera mal. Pero afortunadamente mi cerebro pudo pensar bien y acertó muy bien y estuvo muy cerca de acuerdo a la respuesta que me proporcionaba la inteligencia artificial y eso me calmó un poco. Después de descubrir cómo utilizar la inteligencia artificial correctamente, realicé muy bien mi trabajo y creo que fue una experiencia muy nueva en mi vida. El artículo me permitió comprender que la alimentación es uno de los factores más poderosos y modulables en la salud del microbioma intestinal y que su impacto va mucho más allá de la digestión, que influye de manera directa en la inmunidad, en la inflamación, en la digestión, en el metabolismo, en la integridad de la barrera intestinal, entre otros. También aprendí conceptos básicos como lo que son los fitoquímicos, además de comprender y relacionar más las vitaminas y los minerales que participan en la regulación de la diversidad bacteriana y de la funcionalidad intestinal. Además de que se evidenció que las vitaminas y los minerales, muchas veces ignoradas en relación con el intestino, también desempeñan un rol crucial en el equilibrio microbiano. Finalmente puedo decir que al alimentarse de una forma adecuada es una estrategia preventiva y terapéutica al microbioma.